Se dan las mismas situaciones en México, en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, absolutamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay? No hay acciones definidas de prevención en las lesiones precancerosas. No hay programas organizados de tamizaje, o sea, de screening en Latinoamérica. Solo algunos países de Latinoamérica han incorporado la vacuna en niñas de 11 años o 12 años. Por lo tanto, el efecto de esa vacuna en la prevención del cáncer lo vamos a ver en 15 o 20 años recién. O sea que cuando yo digo, con todo respeto por su pensamiento, que tenemos todo por hacer, es que es como dice Einstein, el futuro es hoy. No podemos esperar 20 años hasta que la vacuna empiece a hacer su efecto sobre las niñas vacunadas a 11 años, sino que en este momento, en la Argentina, por ejemplo, hay 4.000 nuevos casos por año de cáncer cervical. ¿Ya está la vacuna para las niñas? Ya está la vacuna implementada a partir del 4 de octubre del año pasado, del 2011, pero esas vacunas implementadas para esas niñas no tienen ningún efecto sobre las no vacunadas, que son un montón de otras mujeres mayores de 11 años. Y perdóneme, doctor Silvio Tatti, y esos resultados los vamos a ver después de cierto tiempo. Por supuesto. Porque esa vacuna no da réditos políticos, pero sí satisfacciones a nivel de lo que es salud pública de un país. No se crea que no da réditos políticos. La introducción por parte de la presidenta Kirchner de la vacuna, sí, yo creo que ha dado réditos políticos. La presidenta introdujo la vacuna el 4 de octubre y 2 meses más tarde ganó las elecciones con el 54%. Ah, ya, entonces sí, ojalá que nuestro presidente de la República... Fíjese que disiento con usted, y esto no es una apreciación netamente académica. No estoy ingresando en el campo de la política porque no es mi campo de acción. Pero ¿qué madre no se siente feliz con que a su hija le den una vacuna anticáncer gratuitamente a partir del Estado? Sabiendo que va a haber una protección. Por supuesto. Correcto. Vamos a ir a un corte. Regresamos enseguida con nuestros invitados. Tenemos algunas preguntas. Vamos a conversar con Camila Martínez luego de este corte. Y obviamente hay que darle la oportunidad a nuestros auspiciantes. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso desde el Hilton Colón con nuestros invitados, el doctor Javier Bosch y el doctor Silvio Tatti, y obviamente la doctora Carmen Martínez, quien es la que tiene la responsable de llevar adelante este primer curso, taller, ¿no? Justamente de prevención de enfermedades de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, y presidente de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía, capítulo Guaya. Carmita, ¿no te preocupa el tamizaje tan bajo que nosotros tenemos en nuestro país, como por ejemplo el Papa Nicolau? Nuestro problema prácticamente es el hecho de que nosotros hacemos el tamizaje, pero sectorial. El ministerio no lo tiene todo. Si pudiéramos entregarle al ministerio todo lo que es el tamizaje a nivel nacional, sería ideal para que tengan realmente por lo menos algo parecido a lo que es una idea completa de lo que significa el tamizaje de la citología. Decía el día de ayer de que la citología prácticamente no es nuestra seguridad, porque como decía copy-pega, ¿no? El hecho de que nuestra citología no es muy segura, no tenemos tecnólogos fuertes que nos ayuden con la citología para nosotros tener la seguridad de que la citología realmente nos ayuda, nos apoya, como para nosotros tener la tranquilidad de que con ello ya nosotros vamos a hacer el segundo paso, que es justamente la colposcopía, la biopsia, todo eso, no tenemos. Entonces eso nos hace pensar de que la citología la tomamos anualmente, a veces a nuestras pacientes las llamamos cada 6 meses para que venga a hacerse su Papa Nicolau. Sin embargo, pues no nos dice nada, más bien con lo que estamos mirando, enseguida les llevamos a la colposcopía y encontramos ya un diagnóstico que nos ayuda para el tratamiento a continuación. Pero sin embargo es preocupante porque el mismo CONASA ha dicho que apenas existe una cobertura del 16%, significa que solo 16 mujeres en vida sexual activa tienen acceso a la colposcopía al Papa Nicolau en nuestro país.
¿Y qué pasa con el resto? Hemos bajado porque figúrate que estuvimos 22% el año significa pasado. que las políticas de salud Hoy no han dado estamos resultados. en 16%. Eso significa que en vez de aumentar, de que exista la cobertura mayor, ha disminuido la cobertura. Y eso es más preocupante todavía. Mayor razón como para que por lo menos, si es que no tenemos la solución que es la mitad del Papa Nicolau y la continuidad del Papa Nicolau, pues tenemos que pensar del principio cómo solucionar en las chicas especialmente con la vacuna, para que no tengamos esa preocupación. No por ello tampoco la paciente se va a despreocupar o la mujer se va a despreocupar de hacerse un Papa Nicolau o un genotipo a los 30, 35 años, que es la época donde el pico, donde nosotros tenemos que preocuparnos que puede producir el cáncer de cuello uterino. Pero en cambio la vacuna les ayuda muchísimo desde, como decías tú, Silvio, que comenzamos desde temprano y las chicas y los chicos en general, hombres, mujeres, lo que vamos a ver en un principio, ¿qué es? Que ha disminuido las verrugas, y tú lo decías en tu charla, de que había disminuido, Javier lo dijo, pues lo primero que vamos a ver, no, es que esperar 20 años, 30 años, 40 años, a ver si ha funcionado la vacuna, pues como que ya no vamos ni siquiera a poder ver lo que iniciamos, porque capaz que ya no estamos aquí, pero en cambio sí vamos a ver cómo ha disminuido las verrugas, y Javier lo decía tranquilamente, él me decía, ya estamos viendo la disminución, vemos que en Filadelfia cómo se está manejando, cómo han manejado también en diferentes partes del mundo que él ha viajado, viene justamente de la India, se estuvo por Portugal, se viene acá, y gracias, Javier. Está hasta ahora con la mala noche porque no ha dormido, creo, y lo he tenido pues con muchísimas y mañana van a tener que ir a y caravana, a la radio, va a tener que continuar trabajando. Mala, ahora, Silvio, tú también tienes que trabajar. ¿Has venido fresquito o vienes trabajando también? Venimos a fin de año trabajando mucho. Ya, él ha trabajado en FESGO. En FESGO estuvo también trabajando muchísimo con nosotros y también fue bastante duro. Una cosita, antes de que se me vaya la idea, y vale el mensaje de ustedes, los amigos extranjeros, pero amigos de nuestro país. Hay mucha gente que piensa que el Papa Nicolau o un Papa Nicolau que salga negativo significa que está libre del papiloma humano. Y ese mensaje hay que darles a entender a las mujeres, a la familia, a todos, que el hecho que tenga usted en este momento un Papa Nicolau negativo no significa que va a estar libre de un cáncer de cuello uterino o de una posterior infección por virus papiloma. Sí, estas infecciones, la verdad es que se tardó un cierto tiempo en identificarlas, porque mediante el Papa Nicolau solamente se ven en una parte muy pequeña. Cuando una señora tiene un resultado de un Papa Nicolau normal, puede todavía estar portadora de una infección por el virus del papiloma que no se vea. Y sale negativo el Papa Nicolau. Exactamente. Ella se va a la casa feliz y el riesgo sigue allá. Sí, no, lo que pasa siempre aquí, ¿no? Por ejemplo, uno ve una cervicitis, uno ha tenido la suerte de tener acceso a varios libros, varias charlas. Tengo uno en mi biblioteca del doctor Silvio Tatti, autografiado por usted también. Que uno, bueno, y más los diagnósticos, la ayuda del patólogo, en fin, más los exámenes complementarios, una cervicitis herpética, que es común en nuestro medio. Pero doctor dice, si yo me hice el Papa Nicolau y no me salió absolutamente nada. No me dijo que tenía herpes el Papa Nicolau. Todavía hay personas que se siguen manejando así. Sí. Yo te diría que la evidencia actual demuestra que un Papa Nicolau reiterado negativo, es decir, varios Papa Nicolau negativos, pueden, en el tiempo de una mujer sexualmente activa, podrían aseverar que esta mujer no padece la infección por VPH o que no va a tener cáncer cervical. Pero que hay que recalcarlo, varios, no uno ni dos. Exactamente, por lo menos más de 3 o 4 te diría. Podrían empezar a brindar una evidencia de que no va a tener una infección por VPH y según la edad que tengamos de esta paciente. ¿Qué decía? Sí, por supuesto. A eso iba. En España, en
en Argentina y los otros países, ¿hasta qué edad se ha abierto el margen, ¿no?, de la vacuna? El margen está abierto y los estudios específicamente controlados para medir esta protección nos dicen que una mujer hasta los 45-50 años se beneficia de esta vacuna prácticamente igual que una niña adolescente. Y la única limitación es si ya está infectada en el momento de vacunarla, porque esas vacunas son solamente preventivas, no son terapéuticas. Si el virus ya se ha metido dentro de sus células de la membrana basal del cuello de útero, la vacuna no va a resolver esta infección y por lo tanto necesita seguir una cierta vigilancia con el tamizaje. Pero si una mujer es negativa, no está infectada en este momento y recibe la vacuna a los 30, a los 35 años, su protección para el resto de la vida sigue siendo la misma que la de una mujer joven. Por lo tanto, estos protocolos que inicialmente los habíamos focalizado extraordinariamente en la vacunación de adolescentes, se van a revisar en muchos países. Una cosita, pero si una mujer se vacuna en este momento y no tiene el virus del papiloma humano, pero tampoco le quiere decir que mañana o pasado no vaya a haber una reinfección o una infección por otro tipo de virus. En este caso, ¿cuál es el comportamiento de la vacuna? No sé si está clara mi pregunta. El comportamiento de la vacuna es que protege contra los virus establecidos en la vacuna, dependiendo de la vacuna bivalente o tetravalente, con una pequeña dosis de protección cruzada contra otros subtipos de duración incierta, claramente, pero sí lo que podemos decir es que las vacunas actualmente tienen una protección de 10 años y que dependiendo del comportamiento sexual de la mujer podría contagiarse otros tipos no incluidos en la vacuna, pero que sí los tipos incluidos en la vacuna son los más agresivos y los que producen con más frecuencia cáncer cervical, claramente, y o verrugas genitales. Usted que es un maestro en epidemiología, ¿cómo observa el comportamiento del virus? ¿Cómo observo el comportamiento, la mutación del virus? Cada día hay más virus, cada día sale por ahí uno más agresivo. No, en realidad no. En realidad estos virus son extraordinariamente estables. Con el doctor Tati estamos completando ahora un estudio. Hemos analizado material de biopsias que tienen hasta 50 años de antigüedad y los tipos de virus que encontrábamos en aquella época son exactamente los mismos y en las mismas proporciones que los que tenemos ahora. Estos son virus muy estables y si da la impresión subjetiva de que cada día hay nuevos virus, es simplemente porque hay progreso en la capacidad de detectarlos y en la capacidad de clasificarlos. Pero en realidad en este momento tenemos información suficientemente consolidada para saber que se trata de los mismos tipos virales en todo el mundo los que causan el cáncer de cuello. ¿Algo me quería decir, doctor? Javier ha sido extremadamente humilde en la presentación de este trabajo. Es un trabajo global liderado por el Instituto Catalán de Epidemiología que Javier dirige y son 12.000 casos o 11.000 casos, Javier, distribuidos absolutamente en todo el mundo. Hay preparados desde el año 1923 aproximadamente, por lo menos nosotros tenemos casos desde el año 1925 hasta el año 2005 y más, y lo que se ha visto que la curva es flat, es una curva plana, siempre el mismo tipo viral causando el mismo cáncer. Perdón, antes de ir al corte, porque me están haciendo mi productor ya señas que tenemos que ir al corte, pero de pronto, ustedes qué mejor, ¿no? Europa y el otro continente, el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿el comportamiento de los virus es igual o hay una prevalencia en alguna zona? Javier, tú eres el epidemiólogo aquí. No, ¿Qué pasó? Sí, globalmente es el mismo. ¿Globalmente es el mismo? Aunque uno sea un continente llamado viejo y otro llamado joven, la actividad sexual es muy universal. Bueno, se exige en todo el mundo. En todo el mundo y las gentes se reproducen y la circulación de los virus está en función de esto. Lo que sí es importante destacar es que las generaciones jóvenes en ese momento tienen una vida sexual mucho más activa que la de sus madres o la de sus abuelas. Y en prácticamente todos nuestros países el inicio de la edad de relaciones sexuales se adelanta a mujeres o a niñas muy jóvenes. Y por lo tanto, pues... El número de compañeros sexuales en los años estos y de contaminación va a aumentar. Por lo tanto, la circulación viral en esos grupos sociales es muy alta. Y las consecuencias las veremos cuando estas niñas alcancen
los 30, 40 años de edad. ¿Se refiere a la doctora Carmen? Me refiero Por en la edad de general a los continentes de los que usted hablaba. ¿Y cómo está el comportamiento en Latinoamérica? Se hablaba mucho que en el Brasil estaba pegando mucho el 45. Sáqueme esa duda. Te voy a dar un ejemplo. Hay tanto Facebook y Twitter en España como en Argentina o en